Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de la Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, queremos darle la más cordial bienvenida a todas y a todos. E iniciar pues dándole gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de compartir la palabra con ustedes para su honra y para su gloria. Bueno, hermanos, para nadie es un secreto la crisis que actualmente se está viviendo en nuestro país. Eso es lo que se escucha en todos los medios y aquí mismo entre nosotros como hermanos. Esa crisis que está viviendo nuestro país pues ha provocado que Venezuela tenga diferencias con algunos países cercanos, como Colombia, como Guyana, y unos no tan cercanos como Chile o Estados Unidos. En verdad, la crisis ha llegado a un extremo pues que esos países han retirado sus embajadores en cada uno de ellos. Embajadores que posteriormente, en el caso de Colombia, cuando hubo conversaciones entre ellos, pudieron pues promover el restablecimiento de sus relaciones y ya se han restablecido porque esos embajadores, pues, como ustedes pueden ver, hay una importancia en lo que tiene que ver el embajador para el restablecimiento de relaciones cuando se han roto. Y eso no escapa pues de nuestra vida espiritual tampoco, ya que Dios en el Antiguo Testamento pues también utilizaba embajadores. ¿Qué les parece? Cuando él quería enviar mensaje a su pueblo, pues enviaba a los profetas. Y esos profetas llevaban mensajes de reconciliación. Y cuando no era de reconciliación y de arrepentimiento, bueno, era de juicio. También podemos ver cómo Dios utilizaba embajadores para tratar de restablecer alguna relación con su pueblo en el Antiguo Testamento. Actualmente, pues también Dios demanda que nosotros seamos sus embajadores, porque necesita reconciliarnos a nosotros con Él. Es por eso que el tema de hoy que vamos a hablar se llama Embajadores de Cristo. Un embajador pues es una persona enviada a una nación extranjera como emisario especial de su tierra. Un embajador al mismo tiempo también puede decirse que es un mensajero, que es un representante. No actúa con su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones o demandas, simplemente lo que se les ha ordenado que diga. O sea, un embajador es la imagen de quien representa. Por eso es que Dios también utilizó embajadores antes de la venida de Cristo y también quiere que actualmente pues nosotros seamos sus embajadores. ¿Por qué? Bueno, por esa reconciliación que quiere con nosotros. El tema en donde vamos a sustentar, o el texto bíblico donde vamos a sustentar este mensaje es 2 Corintios 5, 17, 21. Si alguno de ustedes me quiere acompañar a leerlo, pues me gustaría. ¿Quién puede leer el texto? No, está en el Cheno. 5, 17, 21. Sí, está 2 Corintios 5, 17, 21. Lo tenemos aquí. En esa versión. Aquí yo la tengo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo,
como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Vamos a orar entonces. Vamos a orar para poner en las manos del Señor, pues, este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor. Espero que tomes control de este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe para dar el mensaje que tú quieres dar. Amén. Bueno, como ya hemos expresado, actualmente Dios nos demanda ser embajadores de Cristo, pero tenemos que preguntarnos cómo podemos ser embajadores de Cristo. Buena pregunta, ¿cierto? Para ser embajadores de Cristo se hace necesario cumplir 3 condiciones. La primera de ellas es reconciliarse con Dios. Cuando hablamos de reconciliación es porque la relación se ha roto y se hace necesario restaurarla. En la sociedad actual las reconciliaciones casi siempre son impulsadas por el ofensor, por aquella persona que ha provocado el desacuerdo entre las partes. Él o ella se esfuerzan por el deseo de restaurar la relación y hasta llegan a ofrecer presentes o regalos para ir ganándose el favor de la otra persona. Le piden perdón, buscan diversas maneras para restablecer la relación. Sin embargo, en nuestra reconciliación con Dios, fue Dios quien nos reconcilió con Él, a pesar de ser nosotros los que pecamos contra Él. Es Dios quien reconcilia al mundo con Él, y esto lo podemos ver en el versículo del 18 del texto bíblico pues que estamos estudiando el día de hoy. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La humanidad pecadora, la humanidad entera, estaba caída, pecadora, enemistada con Dios, producto de su pecado al desobedecer Adán a Dios y comer del fruto prohibido. Ese pecado en el hombre produjo la ira de Dios. La humanidad y Dios estaban enemistados. Pero el infinito amor de Dios por su pueblo hace que Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, ofrezca un camino para la reconciliación, a través del sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz, lo cual aplaca la ira de Dios y es el precio necesario para satisfacer las demandas de su justicia. Podemos apreciar en el versículo que Dios nos reconcilia con Él a través de Cristo y que nos entrega el ministerio de la reconciliación. Entonces podemos decir que Cristo es la única vía de reconciliación con Dios. Y esto, al leer el versículo 19, lo reafirmamos. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Tenemos entonces que bajo la iniciativa de Dios, el Hijo se entrega en propiciación de nuestros pecados y Cristo se convierte en la única vía de reconciliación con Dios. Como también nos dice la palabra en Romanos 5:6, podemos ver que dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Ahora, ¿por qué éramos incapaces de salvarnos? Porque no existía ni un justo capaz de justificarnos ante Dios por nuestros pecados. En el versículo 21 del texto bíblico que estamos estudiando hoy, lo podemos apreciar. Solo Cristo, quien no había cometido pecado alguno, Dios lo trató como pecador
para que recibiéramos la justicia de Dios. Esto nos lleva a expresar que en Cristo somos justificados por el perdón de nuestros pecados. Cristo pudo justificarnos porque fue a la cruz absolutamente sin pecado. Y Hebreo nos lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. A Cristo Dios lo hizo pecado, no pecador. Lo puso en condición de pecador, porque cargó sobre él el peso y la responsabilidad de los pecados del mundo. Y se descargó también sobre él el castigo que merecían nuestros pecados en sustitución, una sustitución que nos brindó Cristo total y completa. Si nos vamos a Juan, versículo 1, capítulo 29, podemos afirmar. En ese evento conocido por todos nosotros, ¿verdad? Cuando dice así, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo está en sustitución, en propiciación de nuestros pecados. Cristo murió por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. La frase justicia de Dios pues no expresa que Dios da a conocer la justicia con que Él es justo, sino que somos constituidos justos. Nosotros somos constituidos justos. Y Romanos 5:19 lo dice. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Esto quiere decir, hermanos, que podemos tener una correcta relación con Dios a través de Cristo. Y a través de Cristo también se nos imputó la justicia de Dios. Tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios a través de aceptar ese regalo inmerecido. De esa transacción divina, Cristo por nuestros pecados, un justo por unos injustos. El perdón de nuestros pecados permite restablecer esa relación con Dios, y fue Cristo quien en su obediencia y en su sacrificio en la cruz nos reconcilia con Dios. Todos, absolutamente todos, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, teniendo esa fe en Cristo y aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Yo quiero preguntarte hoy, ¿estás tú reconciliado con Dios a través de Cristo? ¿Has aceptado esa gracia inmerecida? ¿Puedes ver el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros al darnos su Hijo, a promover esa reconciliación con nosotros? Cada uno debemos reflexionar sobre eso. Porque solamente reconciliados con Dios podremos tener otra de las condiciones para que podamos ser embajadores de Cristo. Solamente reconciliados con Dios, nosotros podemos ser una nueva creación. Páselo, por favor. Ok, podemos ser una nueva creación. Creo que es el anterior. Fíjense bien. Ahí tenemos el texto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado de nuevo. Entonces, reconciliados con Dios a través de Cristo es la primera condición para ser embajadores. Y esa reconciliación nos permite ser una nueva creación, que es la segunda condición. Cuando hablamos de nueva creación, estamos hablando de una nueva naturaleza redimida dentro del ser humano,
lo cual lo capacita para llevar una vida de comunión y de amor con Dios. Fíjense que dice ahí, en Cristo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una afirmación cuando decimos en Cristo. Porque en Cristo es el único en que Dios se ha complacido para darnos redención y reconciliación con Él. En Cristo tenemos seguridad. Por Cristo fuimos reconciliados con Dios y en Cristo seremos una nueva creación. Ahora, nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Una nueva creación describe algo que se ha creado a nivel nuevo, a nivel de excelencia. Se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento. Cristo hizo referencia a esto en su entrevista con Nicodemo, en Juan 3:3, cuando dice, respondió Jesús y le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Nos preguntamos aquí también, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando esto, habiendo oído y creído la palabra de Dios, recibe y pone su fe en Jesucristo como Salvador. La persona pasa del dominio de la carne al dominio del Espíritu e inicia un proceso de crecimiento espiritual cuya meta final es la perfección o el llegar a ser semejante a Cristo. Y nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que reflejar a Cristo. Si usted y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cuáles son las cosas viejas que han pasado? Ahora que hemos confiado en Cristo, aquellas relaciones que teníamos antes han quedado atrás. Nosotros ya no nos identificamos con Adán, ya no nos identificamos más con el sistema mundano de relaciones y valores. Ahora estamos identificados con Cristo Jesús. Pero ¿cómo puedo conocer de verdad si yo soy una nueva creación? Pues bien, escuchemos lo que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Dijo el Señor, de cierto o cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? ¿Confía usted en Él? ¿Está usted seguro en Cristo? Pues bien, si usted lo ha hecho, Él le asegura que usted tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y esto le convierte a usted en una nueva creación, que ya no está sujeta ni a condenación ni a muerte. Usted ha pasado a la esfera de la vida. Entonces, reconciliado con Dios y viviendo una vida nueva, siendo esa nueva creación que refleja a Cristo, Dios nos da el ministerio de reconciliación, combinándonos a predicar el evangelio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios. Reconciliados con Dios y siendo una nueva creación, ahora Dios nos exhorta a cada uno de nosotros que seamos sus embajadores para reconciliar al mundo con Él. Al estar nosotros reconciliados con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos entrega este ministerio que nos convierte en sus embajadores. Porque así como nosotros fuimos reconciliados con Él, llevemos mensajes de reconciliación al mundo para que éste se reconcilie con Dios. Y lo podemos ver en el texto, muy claramente. Este ministerio de la reconciliación es realidad
el encargo de proclamar un anuncio. El llamado de Dios a los seres humanos perdidos en todas las esferas, para que vengan a Él con sus pecados, con todas sus cargas, con todos sus problemas, con todas sus dificultades y para que se reconcilien con Dios. Al predicar este mensaje de reconciliación que nos convierte en embajadores de Cristo, recordamos que Pedro dijo que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos en un país extranjero. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y lo que Dios nos pide es que seamos aquí sus embajadores, llevando ese mensaje de reconciliación. Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nos dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos embajadores aquí en la tierra, ya que no pertenecemos a este mundo terrenal. Y nuestra misión aquí es llevar ese mensaje de reconciliación. Fíjense, el amor incondicional de Dios por nosotros hace que Dios, ese ser que es amor puro, promueva la reconciliación con nosotros. Nos convierte en una nueva creación a través de Cristo. Y nos está entregando algo que para Él es demasiado importante, porque desde antes que viniera Cristo, Dios siempre ha querido primero reconciliarse con su pueblo Israel y ahora reconciliarse con nosotros. Y por eso nos está pidiendo, ¿verdad?, que seamos sus embajadores, que llevemos el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios, en medio de ese amor que tiene por cada uno de nosotros, nos pide. Porque cuando el hombre pecó, Dios en su santidad, pues, se enemistó con el mundo. Pero Dios también en su infinito amor envió a su propio Hijo a morir en la cruz, ofreciéndose un camino para reconciliarse. Y eso es lo que nosotros como embajadores le debemos llevar a nosotros. Que hay una reconciliación con Dios. Ahora, Dios puede extender sus brazos abiertos al mundo para decir: tú puedes venir a mí. Y como nosotros somos sus embajadores, debemos anunciarle a la gente que Dios los está esperando para salvarlos a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Todo lo que Dios está diciendo al ser humano es que acuda a Él. Dios no está tratando de desquitarse, de vengar una ofensa. Él no quiere castigar al mundo. Él siempre ha querido estar reconciliado con el mundo. No quiere colocar sobre las personas el peso de su mano. Dios invita a todos, en todos los lugares, para que vengan a Él y se reconcilien a través de la fe en Cristo. Y nos exhorta al mundo, nos pide a nosotros que a través de nosotros, porque es una exhortación de Dios, reconcíliense conmigo a través de Cristo. Ese es el mensaje que nosotros debemos llevar como sus embajadores. Bueno, hermanos, este es un gran día. Y tengo el privilegio de poder decirles que si todavía estás enemistado con Dios, reconcíliate con Él. Todo lo que Dios te pide es que te vuelvas a Él teniendo fe en su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué Dios puede adoptar esa actitud? Porque Cristo llevó nuestros pecados y recibió el castigo nuestro en su lugar. ¿Estás tú ya reconciliado con Dios? Sé su embajador, como Él te lo está demandando. Lleva ese mensaje de reconciliación al mundo, que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Espero que tengamos un momento de reflexión y pensemos si nosotros estamos cumpliendo lo que Dios nos demanda, que es
ser sus embajadores y llevar mensajes de salvación y de reconciliación a este mundo que tanto lo necesita. Bueno, vamos a tener un tiempo de reflexión para ello.